Muy bien, bueno, ahora sí nos vamos a meter de lleno, luego de la columna de Nico de segmentación social parte 1, Sí. porque se viene la parte 2, nos vamos a meter de lleno en lo que comentábamos un poco al inicio del programa, en relación a lo que tiene que ver con el Día del Escritor, la Escritora, que fue esta semana, y nos parecía interesante justamente hablar con escritores o escritoras a nivel local, y es por eso que ya lo tenemos del otro lado en línea a Nico Guglielmetti, que es escritor de aquí de nuestra ciudad y gestor cultural también, para hablar un poco de este día en general y cómo es ser escritor, escritora en nuestra ciudad. Nico, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy bien. ¿Cómo te encontramos en el día de hoy, en este momento? ¿Ya cenaste, no cenaste? ¿En qué momento estás transitando? Horario complicado. Tengo el horno prendido, sí. Digo, ¿como antes o después? Me parece que voy a comer después. Bueno, no te si no se me quema. No te concentres mucho en la nota, exacto, porque si no se va a quemar. No pasa nada. Bueno, Nico, nos interesaba traerte aquí al programa un poco para dialogar esto de, bueno, ¿cómo está el mundo de los escritores y las escritoras aquí en nuestra ciudad? Comentábamos un poco de que vamos a ir desglosando de a poco, pero sí sabemos que hay una movida muy fuerte en lo local, una comunidad básicamente de escritores y escritoras bahienses, así que si querés comentarnos un poquito, ¿no? Vos, ¿cómo lo vivís siendo escritor y gestor también? No, la verdad que muy bien. Yo estoy en el campo cultural hace muchos años. Imagínate que ya pasé los 40 y empecé a escribir o a relacionarme con grupos de escritores cerca de los 20, 18, 17 años. Entonces, bueno, tuve la suerte de ir creciendo con diferentes proyectos culturales y personas que hoy ocupan, digamos, lugares importantes en editoriales, organización de eventos, de ferias y demás actividades. Entonces, bueno, es como que fui creciendo como escritor y como gestor cultural con diferentes proyectos. Por darte un ejemplo, yo tengo la editorial que se llama Unidad de Sentido, con mi socio Nico Fernández Vicente, y nos conocimos en el 2004 en la carrera de letras. Él estaba en la cooperativa editorial Calamar, haciendo libros con varios escritores como Mario Ortiz, Marcelo Díaz, Marina Yuzuk. ¡Qué escritores! Sí. Y nos conocimos ahí. Yo tenía mis proyectos, mis otros amigos, Agustín Hernando Arena, Guillermo Bratón, que ahora tiene una editorial en Uruguay. Bueno, además, ellos habían hecho también otra editorial en FM de la Calle. Y bueno, nosotros teníamos otros proyectos y nos volvimos a encontrar en pandemia con Nico y seguimos teniendo las mismas inquietudes literarias. Nos encontramos a propósito de un proyecto que se llamaba Mi Bellavista Querido, para ayudar al Club Bellavista. Hicimos un libro alrededor de relatos de fútbol y nos dimos cuenta que teníamos las mismas inquietudes y bueno, surgió la posibilidad de hacer la editorial Unidad de Sentido, que por suerte ya lleva varios libros. ¿Y cómo y así me ha pasado cómo es esto de gestionar y hacer una editorial? Digo, porque hay muchísimas, no sé si tenés el número o el dato de la cantidad más o menos de editoriales que hay. Aprovechamos a decir que el día de ayer se estuvo realizando la Feria de Editoriales y Escritores y Escritoras Locales, bueno, a propósito justamente de este día, y digo, hay muchísimas en lo local, son todas autogestivas, y ¿cómo es esto de llevar adelante una editorial o proponérselo acá en Bahía Blanca? Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo el primer contacto que tuve con escritores, que eso me formó de alguna manera porque gracias a la beca Vox, que era la gestionaba y la traccionaba la editorial Vox de poesía que maneja Gustavo López, nosotros teníamos de primera mano durante 2 años un grupo de 20 escritores, acceso al taller donde venían escritores como Fabián Casas, bueno, Cucurto, Gabriela Begerman, Roberta Vianamico, Daniel Durán, bueno y demás, a Bahía Blanca cada 15 días. Entonces, durante 2 años, cuando teníamos entre 18 y 20 y pico de años, de alguna manera nos formaron ahí. Y después cada uno fue teniendo sus proyectos. Las editoriales de acá, que me acuerdo, yo como objetivo me planteé, como tenía un arraigo muy fuerte con lo territorial, mi literatura, siempre me planteé el tema de escribir y publicar con editoriales locales. Entonces tuve la suerte de publicar con casi todas. Empecé con Vox. Qué buena experiencia esa. Sí, del año pasado recién publiqué con una editorial de Buenos Aires que se llama UOIA, pero por ejemplo publiqué con Vox mi primer libro que se llama Bellavista,
No, el primer libro lo edité con Colectivo Semilla, que fue una plaqueta que se llamaba César Palas de boxeo. Ajá. Después edité con Vox, edité con Hemisferio Derecho Los Desquiciados, edité mi primer novela Fisher con 17 grises, y bueno, me pierdo, ya perdí la cuenta. Son muchos. Y con Colectivo Semilla publiqué otro libro que se llama Cruzar el Desierto. Bueno, ya estoy llegando al libro 12, así que ya me perdí. Pero bueno, publiqué con la mayoría. La mayoría de los proyectos que hay acá en Bahía son Hemisferio Derecho, Colectivo Semilla, Vox, que es para mí la editorial más importante de poesía, bueno, que fue la editorial más importante de poesía de los 90, ahora como que tiene catálogo cerrado. Y las demás editoriales más chiquititas que fueron emergiendo en el camino, que también, digamos, como que tienen su impronta, y por ejemplo Villamora, ahora salió la colección Arveja, no sé si vieron los libros que son como hechos con poemas, libritos que son de poemas, con las chapitas de la lata de arveja, no sé si lo vieron. No lo vi. Mira. Ediciones bueno. Arveja se llama. Sí, está muy bueno, lo súper recomiendo. Esos suerte de libros objetos, que también es como que tiene su impronta. Qué lindo, sí. Claro. Y nosotros, bueno, Unidad de Sentido, lo que tratamos de hacer es crecer con un catálogo que dé cuenta de lo que pasa acá en Bahía Blanca y la región. Porque veíamos que muchas de estas editoriales que te nombré, ya por trayectoria, por diferentes motivos, estaban empezando ya a editar su catálogo con autores de nivel nacional, de otros lugares, y como que faltaba editoriales que le dieran más oportunidades a los autores locales. Entonces nosotros, bueno, queremos profundizar sobre eso. Bien. Nico, y ya que hablabas de tus libros, que los enumerabas, contanos del último, el libro nuevo, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo fue el proceso también de escribirlo? Ese libro ganó el concurso de cuentos en el Puerto de Ita. A veces si le hablo con delay es porque me escucho yo mismo lo que estoy hablando. Por eso. Tranquilo, No, tranquilo. no, Pero no sale pasa bien, nada. sale bien. ¿Sale bien? Sí, perfecto. Bueno, ese libro salió seleccionado ganador en el concurso de cuentos El Puerto de Ita, y el premio daban como ganadores a dos, nada más que a la categoría novelas y poesía. Entonces me quedaba el libro sin publicar, me dieron un monto de plata, que con la devaluación me quedó casi nada. Entonces, bueno, me parecían que esos textos tenían que ver la luz, porque era una colección de relatos que daban cuenta mucho de Bahía, zona de influencia, de casos policiales, de algún entramado político, de problemas coyunturales que tiene la sociedad, y que mostraba, digamos, el lado B de lo que es lo que el imaginario colectivo representa a lo bahiense. Entonces, bueno, me pareció una buena oportunidad. Íbamos a sacar 5 libros en principio de una camada ahora. Decidimos sacar 3 y Nico me dice, ¿por qué no sacás tu libro que fue premiado? Y porque si no va a morir en un drive. Y bueno, después sacamos 2 libros más que estamos trabajando, una antología de algunos alumnos donde yo doy taller, y otra novela de una alumna mía que la verdad que me impresionó mucho, y bueno, me pareció que era un material interesante para publicar. Vuelvo a una de las preguntas que te había hecho Agus. ¿Cómo es ese proceso de escribir, no? Porque hay algunos que le salen muy naturalmente y hay otros, por ejemplo, si yo me pongo a escribir a mí me cuesta un montón. Pero ¿cómo es ese proceso tuyo para empezar a escribir, a crear? Mirá, yo empecé escribiendo poesía, que es totalmente diferente a escribir narrativa. Claro. Y yo tuve una conexión muy orgánica y muy genuina con la poesía, y la poesía era como un descanso de lo que era mi estudio en la universidad. A medida que iba estudiando en la universidad, iba sumando horas de lectura de poesía que me fascinaban, y eso era como un recreo, digamos, como una distracción para todo el lenguaje duro académico, por llamarlo de alguna manera. Después escribí muchísima poesía y tuve que leer mucha poesía porque yo hacía el suplemento cultural Nexo junto a Agustina Mandorena y otro grupo de amigos como parte de un periódico. Entonces reseñaba y sigo reseñando para otros medios poesía. Entonces como que hubo un momento que hubo una saturación de escribir poesía y de leer poesía, entonces me interesó ponerme a escribir narrativa. Entonces para escribir, me parece a mí, digamos, también tiene que haber un conocimiento. A mí el recorrido que yo hice de escritura tenía que ver mucho con la lectura también. Entonces decir, bueno, ¿qué está escribiendo la gente de mi edad? ¿En qué términos se está produciendo? ¿Cómo está pensando el mundo que representa? Y bueno, con la narrativa me pasó igual. Me puse a investigar mucho, a leer mucho, y
empecé a pensar de qué manera yo podía representar las cuestiones de mi manera de ver el mundo, bajo qué registros, y después entendí con el tiempo que si uno limita a la literatura al autobiográfico es como que se reduce mucho. Entonces, como que muchas veces también lo que pasa es que, digamos, uno interpreta como voces narrativas, como si fuera un actor, para contar determinada historia. Sí. Entonces como que, bueno, uno se va buscando sus tiempos, sus ritos. Por ejemplo, te decía que la poesía es algo mucho más orgánico, que puede ir uno tomando apuntes en una libreta, en el celular, tiene como una imagen y la puede ir trabajando, y la narrativa es totalmente diferente. Uno tiene que agarrar, una vez que siente que tiene la historia en la cabeza o lo que quiere contar, y ya la historia empezó a caminar, es como que tiene que agarrar como una gimnasia de ir escribiendo día tras día, y después, bueno, viene el trabajo, una vez que tiene esa materia prima, viene el trabajo más engorroso, que es el de corrección, y bueno, el trabajo con el editor, que también es sumamente importante, que muchas veces no se dice en lo que es en esto de escribir, el rol de un editor, lo importante que es. Muchas veces un editor cumple un rol más importante que un escritor. Tal cual. Nico, ¿cómo, digo, mencionamos todo esto que sucede en Bahía y esta comunidad de escritores y escritoras, editores y editoras, que son mucha gente, pero vamos a la realidad, vos decime si me equivoco realmente, hay una mayoría de ciudadanos y ciudadanas bahienses que no consume, ¿no? Esta literatura bahiense, porque está acostumbrados a leer quizá lo que es más comercial, claro, o bueno, o no sé si leer tanto, depende, pero digo que porque por un lado tenemos todo este piso que está buenísimo y que si uno quiere empezar a escribir y a sumarse, se generó esta comunidad que no es una competencia, es una ayuda constante, esto de que vos decís que dictás talleres, o sea, tenés espacios, tenés lugares, tenés editoriales que te pueden acompañar en lo local, pero digo, ¿cómo se puede hacer o cómo se puede trabajar para que eso crezca y llegue a ese el resto de la población local que consuma eso que se está produciendo acá y no espere a leer un libro de afuera, que también está buenísimo, pero digo, conocer mínimamente lo que hay en lo local y leerlo, aunque sea como para saber si te gusta o no, o sea, no simplemente no conocer lo que pasa en tu ciudad. Hay determinadas experiencias, o sea, es un tema bastante amplio. Te doy un ejemplo. Las editoriales independientes pasa a nivel nacional, digamos, a la mayoría de los autores que hoy están renombrados. Te doy un ejemplo. A mí siempre me interesó ver a los escritores en el estado puro, digamos, cuando recién están emergiendo. Por ejemplo, todos estos escritores que hoy tienen cierto renombre, como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, bueno, y todo lo que ahora están, digamos, ganando premios internacionales, sí funcionaron antes en editoriales independientes. Yo tuve la suerte de ser de la época de los blogos, de seguirlas a ellas de antes, y tenían la misma circulación que tienen nuestros autores en nuestras editoriales independientes. Entonces, muchas veces los autores independientes tienen que circular por ferias, por lugares periféricos, hasta que después una editorial mainstream los edita y recién ahí el gran público los reconoce. Bueno, me parece que eso es una tarea, eso va a pasar siempre, digamos. ¿Cómo podemos hacer para que los bahienses lean a la gente? No sé, yo por ejemplo a veces te doy un ejemplo. Yo voy a feriar a veces a la Plazoleta Pairó, donde está la feria de música y literatura. Sí. Y están llenos de puestos con bestseller, y yo soy el único que está con las editoriales bahienses. Claro. Entonces, muchas veces te miran como, bueno, el puestito de editoriales bahienses. Pero bueno, qué sé yo, no saben, capaz que un libro mío estuvo en la feria viajó a Frankfurt, o Mario Ortiz es reconocido a nivel nacional, o Sagasti es reconocido a nivel nacional, o Sonia Udasi es reconocida. Bueno, entonces, digamos, es como uno tiene que seguir trabajando, tratar de que eso llegue, ponerle el cuerpo a la obra, y en algún momento, por añadidura o por prepotencia de trabajo, digamos, si el texto es bueno, eso va a trascender la ciudad y eso va a volver después a la ciudad. Sí, quizás estos lugares como los festivales, digo, estos que mencionás, o el festival de narrativa, que digo que vos también estás a cargo y detrás, son los espacios para que bahienses participen y conozcan, ¿no? Por supuesto, nosotros hace 7 años que estamos en el Festival de Narrativa,
y bueno, con los primeros 4 años no tuvimos ningún presupuesto, después entramos para eventos permanentes y recibimos, gracias a eso, por ordenanza y por el Consejo Consultivo, una plata que, bueno, podemos a duras penas traer, pero te voy a dar un ejemplo de lo que son las políticas culturales. El FIL, que lleva 2 años, hoy en día recibe 1,5 millones de pesos y puede darse el lujo de traer escritores mainstream, por llamarlo de alguna manera, Guillermo Martínez, no me acuerdo quién es el caso de el año pasado trajeron a María Kodama, que eso capaz que representa o llama más la atención para el bahiense o el que no es lector, que traer el perfil de escritor que nosotros traemos para el Festival de Narrativa, pero porque nosotros también tenemos otras búsquedas en cuanto a los escritores que queremos traer. Entonces, bueno, por un lado también nosotros tratamos de traerlos a autores que podemos con nuestros recursos, ingeniándonosla, y buscar también ese tipo de autores que nosotros a través del festival lo podamos de alguna manera promover o dar una mano. Porque tampoco nos sirve que venga un autor, darle un monto determinado, que se lleve un montón de plata y venga de mala gana a dar una charla, se tome una bien y se vaya. Entonces, bueno, es como una cuestión de políticas culturales que hay que ver ahí. Eso tiene que ver también con el lector. Sí. Pero bueno, uno trabaja desde su lugar y trata de que, bueno, los autores locales lleguen a la mayor cantidad de lectores. Está buenísimo eso. Y digo, mencionaste el Consejo Cultural Consultivo también. Bueno, justo ayer en el festival el festival que se estuvo realizando de la Feria de Editoriales y Escritores y Escritoras, de la rama de literatura, estuvieron mencionando también cómo se labura desde el Consejo Cultural Consultivo, que creo que es una pata importantísima que tenemos también a nivel local, digo, en todas las ramas artísticas, pero en lo que es la literatura también, porque acompaña y da piso a que todo esto suceda, ¿no? Todas estas editoriales, todas estas ferias, creo que es importante. Es una de los pocos organismos que nos defienden, sí. Porque, bueno, como te decía antes, suponete que nosotros, el Festival de Poesía lleva 13 años, creo. Nosotros ya llevamos 7. Y nos dieron un presupuesto como para nosotros poder traer en viáticos por ejemplo, el Festival de Narrativa de 200.000 pesos, o sea, no puedes traer ni 2 pasajes, puedes pagar. Y a un festival nuevo como el FIL, que quieren impulsar políticamente, capaz que le dan 1,5 millones para que, ¿me entendés? Entonces es como una lucha despareja de recursos. Pero bueno, el Consejo Consultivo también nos apoya, y sin ese apoyo del Consejo Consultivo no podríamos hacer nada, porque hoy en día es todo plata. Sí. Antes era mucho más fácil hacer un festival sin dinero, y hoy en día, digamos, con los pocos que tenemos, con los pocos recursos, hacemos un montón. De hecho, este año el festival va a presentar la antología del concurso del año anterior, y con los recursos que tengamos haremos un festival con los locales y con los que se puedan traer de afuera, pero siempre poniéndole más allá del dinero. Nosotros lo que ponemos es la impronta, pensar las mesas, pensar literatura, dar talleres, dar formación, tratar de dar oportunidades a la gente y tratar de hacer parte al lector también del festival. No pensamos un festival me recuerdo que el FIL, por ejemplo, el año pasado les cobraba a la gente para que estén en su puesto, para que estén en el stand en los puestos. A nosotros nunca se nos ocurriría una política de festival de que la gente pague por los talleres, o que que las editoriales paguen por estar en un espacio así, más recibiendo fondos del Estado. Claro. Entonces, bueno, son políticas culturales diferentes. Nico, para ir agradeciéndote e ir cerrando, para que tampoco se te queme la comida, ¿no? No pasa nada, ya lo había bajado igual. Bien. Les mentí un poco. Bueno, para que comentes un poco esto de la preventa del libro y los talleres estos de escritura que estás realizando, así que ahí a modo de cierre. Mira, la preventa, nosotros lo que hacemos en la editorial siempre es tratar de que en el momento de la preventa dar una oportunidad a la gente que por ahí no tiene el acceso a tener una plata como para gastar mucho en libros, poderlo comprar a un precio bajo. Entonces, por ejemplo, nosotros por 5.000 pesos pueden comprárselo 3 libros en precio de preventa, cuando en realidad el libro después, cuando salga la preventa, va a estar a 3.000 pesos cada uno. Entonces, bueno, igualmente no es nada, o sea, 3.000 pesos. Pues bueno, así todo. Nuestra política de editorial es que, bueno, para que los textos y los autores circulen, entonces poner un precio bajo de los libros. Entonces, bueno, se pueden comunicar con Unidad de Sentido, que es la página de nuestra editorial.
a comunicarse con nosotros, o sea, nos agarran, tenemos las billeteras virtuales, nos depositan, nosotros nos anotamos y el día del evento, que va a ser dentro de un mes, invitamos al lector, armamos alguna comidita, servimos algo para tomar, y que además de ser la presentación se convierte también en un acontecimiento social, que me parece que también es parte de la literatura y pasar un buen momento de esto. ¿Dónde... Y de los talleres, bueno, los talleres estoy dando talleres en todos lados. Estoy dando talleres en Biblio Rivadavia, que ahí estoy los lunes. Después estoy en Librería Yuc, estoy en La Más Médula. Y ahí lo que tratamos de hacer es un poco de narrativa y un poco de poesía. Siempre trabajamos sobre textos para que las personas descubran nuevos autores, como decíamos, por fuera de lo que son el mainstream. Y a través de eso darles consignas de escritura y viendo los diferentes desarrollos de cada persona en cuanto a la escritura, tratar de ir trabajando con ellos. Este año vamos a hacer la primera antología con los del grupo del año anterior, que me llena de satisfacción eso, porque bueno, se generaron unos textos bárbaros y realmente me pone muy contento lo que se está generando ahí en estos diferentes espacios. Buenísimo, Nico. Bueno, agradecerte, felicitarte, por supuesto. Y para recordar, ¿cómo son las redes de Unidad de Sentido? ¿Cómo pueden buscarlo? Unidad de Sentido en Instagram, en Facebook, y si no nos escriben al mail unidaddesentido@gmail.com. Ahí no, o si no nos buscan directamente los autores. Los títulos que vamos a sacar ahora, bueno, es el mío. Después está el de Gastón Vázquez, que lo pueden buscar también con el proyecto de Pan Poesía, no sé si lo conocían. No. Bueno, búsquenlo, se llama Pan Poesía, Gastón Vázquez, y hace versos con pan, son poemas, están muy buenos, se los recomiendo. El chico es de acá de Bahía, tiene el oficio de panadero, es escritor y además hace versos con pan. Búsquenlo en las redes, tremendo, que les va a gustar, es una gran persona. Y bueno, él va a publicar un libro que se llama Puente Negro, y después tenemos otro de una autora de Tres Arroyos. También publicamos a Carolina Morosi, que es de acá de Bahía, anteriormente, y a Clementina Cibano como poeta, a Pablo Duca, que lo tuvieron hace poco ustedes también ahí presentando escuelos en un video, ¿no? En el video, ¿no? Sí. Bueno, nos tiene un estuviste libro estudiando, muy bien. Es multifacético, Pablito. Sí, un poco de todo. Así que, bueno, en líneas generales eso, entren, chusmen el catálogo, escríbanos, nos pueden buscar en las diferentes librerías porque tenemos distribución en todas las librerías de Bahía Blanca. Y nada, eso. Buenísimo. Sigan buscando. Y nada, cuando haya... Una de las cosas más importantes que me faltó mencionar es que cuando se dan estas instancias como la Feria de Editoriales Autogestionadas, la FEA, no sé si lo conocían, ese proyecto que es de Editorial Semilla, lo lleva adelante Lorena Ejero, está esto que está armando el Consejo Consultivo, está la Red de Editores, está el Festival de Poesía, está el Festival de Narrativa, estamos como traccionando todos juntos porque, bueno, en ciertos momentos hemos quedado medio desamparados y que nos conocemos y tratamos de armar eventos literarios y que la literatura circule y como que se arme como una red, ¿no?, de comunicación y de libros. Entonces, bueno, por ahí a la gente que se den estos espacios para que nosotros podamos expresarnos y contar estos proyectos, me parece que sean importantes, y a la gente que vaya, que se ponga a hablar con los editores, que chumee los libros y que de vez en cuando agarre un librito, lo compre y va a darse cuenta que hay autores que son locales, que sin darse cuenta capaz que para ellos están teniendo una trascendencia, si se quiere, nacional o internacional, pero como son bahienses, como capaz que lo ven el almacén de la esquina, capaz que se lo mira medio de reojo, ¿no? Sí, totalmente, Nico. Bueno, gracias y quedan muchas cosas por charlar, pero bueno, contás acá con nosotras, por supuesto, con el espacio, para que vengas la próxima vez acá al piso y seguimos charlando un poco de todo. No haber podido ir. No, por favor. Lo importante es haber estado y la difusión, la charla, pero bueno, son temas que son muy extensos. No va a y ser la primera vez tiempo. que estés acá. Por eso, requiere mucho tiempo. Les agradezco muchísimo por el espacio. Y bueno, por nada, para lo que quieran saben que pueden contar con nosotros, con la editorial y con el festival. Y bueno, los vamos a invitar cuando hagamos las presentaciones del festival, están más que invitadas. Sí, estamos en contacto, ahí nos tirás toda la data y por supuesto difundimos. Dale, muchísimas gracias. Gracias, Nico, abrazo. Nos vemos, un abrazo grande. Nicolás Guglielmetti, escritor y gestor cultural, un poco en contexto y en relación al Día del Escritor y la Escritora, contándonos un poco de cómo es ser escritor y escritora aquí en la ciudad, así que una nota muy interesante. Después va a estar
colgada en las redes, por supuesto, de Cultura. Es Ecultura, no. Ecultura-bajo. Perfecto, excelente. Y bueno, las de Vortex Bahía, por supuesto. Tanda y regresamos porque todavía queda un montón. No sé cómo va a entrar todo lo que falta en el programa.